Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Bienvenidos a la iglesia Calvary. ¿Qué tal si oramos y colocamos este tiempo en manos de nuestro Dios? Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, delante de tu presencia. Señor, y hemos venido a escucharte a ti, Padre. Hemos venido a escuchar tu palabra. Señor, que mientras tu palabra es expuesta, nuestras mentes, Señor, estén alineadas a tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, arda de pasión por ti, por tu palabra, y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que tú nos puedas dar paz, Señor, y saber que tú eres el Dios Santo y nosotros, Señor, venimos a adorarte. Gracias, gracias. En Cristo oramos, creyendo que tú estás aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones que hemos titulado a la luz del Evangelio de Juan, Encuentros con Jesús. Así, encuentros con Jesús. Y ahora sabemos a la luz del Evangelio de Juan que el Señor ha llegado al encuentro de los hombres, ¿no? No es como la idea de los encuentros que tal vez se tienen en nuestros días, ¿no? De cierta reunión donde las personas de manera misteriosa van a encontrarse con el Señor y por esa experiencia algo ocurre en sus vidas. Pero es el Señor el que viene a nuestro encuentro. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, es bien claro que el evangelista Juan nos recuerda que hay una necesidad que tiene el hombre. ¿Y cuál es esa necesidad? Según el texto, nacer de nuevo. Así que, amados hermanos, podemos ver en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo llama a su audiencia a que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, que ellos puedan creer en Cristo. De hecho, en el Evangelio de Juan hay un énfasis y es creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Al final del Evangelio de Juan, si ustedes notan ahí, por ejemplo, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31, el evangelista termina diciendo que estas cosas se han escrito. Es decir, hermanos, el Evangelio de Juan, dice Juan, se ha escrito. ¿Cuál es el propósito? Él dice, para que crean en Jesús y para que creyendo en la persona de Jesús tengáis vida eterna en su nombre. ¿Verdad? Juan capítulo 20, versículo 30 al versículo 31. Así que en la historia bíblica que acabamos de escuchar, que acabamos de leer en Juan capítulo 3, el evangelista narra entonces este encuentro que tiene el Señor Jesucristo con un hombre, ¿verdad? Con Nicodemo. Y a través de esta historia, él enfatiza la necesidad de nacer de nuevo. Yo recuerdo una vez que estaba leyendo las noticias de un periódico y me llamó la atención que en esas noticias se estaba celebrando algo, no sé, alusivo al cristianismo, pero en la página de ese periódico se estaba hablando acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Pero el comentario de esas páginas era algo así como que esa necesidad de nacer de nuevo estaba en la responsabilidad del hombre de poder ser cambiado, de poder ser transformado en sus fuerzas. Porque cuando leemos el versículo dice, os es necesario nacer de nuevo. Y uno pensaría, bueno, la idea es que yo tengo que nacer de nuevo. Y no significa hacer todo lo posible para que haya un nuevo nacimiento. Vamos a ver a la luz de esta historia que por el contrario lo que quiere decir es que algo tiene que sucedernos a nosotros por la obra de Dios. Algo tiene que sucedernos. Algo tiene que venir a nosotros, ¿verdad? Y cambiarnos. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que imparte nueva vida, es el que da vida espiritual.
El nuevo nacimiento no se da por la sabiduría humana, por la inteligencia, ¿verdad? Es decir, uy, esa persona es tan inteligente, esa persona es tan popular sociablemente, esa persona tiene recursos, esa persona está en cierto estrato social y es posible que esa persona pueda incluso pertenecer a una secta y, ¿saben? No conocer a Cristo, quien es la vida eterna. Yo recuerdo que en los primeros años que empecé a conocer del Evangelio y a veces yo hablaba con ciertas personas profesionales. Yo tenía la idea de que era que tal vez estas personas profesionales, por venir de un contexto pues académico, de estar estudiando o algo, esas personas iban a comprender de manera inmediata el Evangelio. Y muchas veces, ¿verdad? Tenía uno la idea de tal vez aprender un poquito acerca del lenguaje y tal vez de la profesión que tenía esa persona para llegar a ellos con el Evangelio, porque es que, había que saber un poquito de filosofía para hablar al filósofo, un poquito de tal vez de psicología para hablarle al psicólogo, pero no es así, hermanos. El nuevo nacimiento no se da por el saber humano o inteligencia. Y es el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre, según el texto bíblico, tenía un reconocimiento social, sabían quién era él, tenía dinero, al parecer era rico, vamos a ver más adelante, este hombre era rico, pertenecía a una secta, ¿verdad? Dice el texto, era de los fariseos. Pero sin embargo, Juan 3:1 dice que este hombre era un principal entre los judíos, pero él no conocía al Señor Jesucristo. Esta persona conocía mucho acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Él conocía acerca de la observancia externa de las leyes del Antiguo Testamento. Él conocía lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Él conocía todo ese énfasis acerca de la purificación externa, los rituales. Él conocía todo eso. Pero sin embargo, esta persona estaba alejada de Dios. Su nombre era un nombre interesante, Nicodemo, ¿verdad? Significaba victorioso sobre el pueblo, era un hombre líder sobre el pueblo. Así que este hombre era un hombre de reconocimiento, de prestigio, inteligente, podemos decir, pero esta persona no conocía a Dios. Era un maestro que hablaba acerca de Dios, pero realmente él no conocía a Dios. Ahora, si ustedes recuerdan, los fariseos y escribas muchas veces no solo enseñaban esta parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que ellos también estaban reinterpretando muchas de esas leyes. Ellos le llamaban a eso la tradición de los ancianos. Y el Señor Jesucristo exhortó a estos fariseos y escribas que procurando obedecer de manera externa se habían olvidado de lo más importante. Se habían olvidado de la misericordia, se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado del perdón. El Señor Jesucristo condenó las prácticas de muchos de estos fariseos. Ahora el texto dice que este hombre era un principal, ¿verdad? Es decir, él era uno de los líderes, él era uno de los maestros y él pertenecía a un grupo que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Y este grupo era un grupo, por así decirlo, que juzgaba asuntos religiosos, algunas veces también asuntos civiles y en un sentido judiciales. ¿Qué hacía este grupo que se dicen algunos estudiosos que era conformado aproximadamente por 70 hombres, 71 personas? Estas personas lo que hacían era tratar de supervisar que las personas que estuvieran enseñando la Torá estuvieran de alguna manera alineados a lo que ellos creían. Ellos estaban supervisando la tradición. Pero saben, amados hermanos, ese mismo grupo, si ustedes recuerdan, el Sanedrín
fue el que acusó al Señor Jesucristo públicamente de blasfemia. Este grupo acusó al Señor de blasfemia y sabemos, obviamente por la historia bíblica, que ser un blasfemo era algo terrible, era un crimen religioso bajo la ley del Antiguo Testamento. Así que acusaron al Señor Jesucristo de blasfemia, si ustedes recuerdan, y luego lo enviaron ¿a dónde? Lo enviaron a Pilato, a Poncio Pilato, para que Poncio Pilato autorizara la crucifixión del Señor Jesucristo. Así que este hombre entonces era un hombre muy inteligente, conocía de manera externa las leyes, era riguroso, él entendía que la salvación del hombre era por sus fuerzas, era por sus méritos. Así que, amados hermanos, no importa cuán inteligente pueda ser una persona, qué estrato social pueda tener, qué profesión pueda tener, si esa persona no ha nacido de nuevo, y vamos a ver a la luz de las escrituras lo que el evangelista Juan explica acerca de lo que significa nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos y mucho menos no puede entrar al reino de los cielos y no puede comprender las cosas espirituales. No puede entenderlas. Así que el encuentro entre este hombre Nicodemo y el Señor Jesucristo, dice la escritura que fue de noche. Él vino a Jesús de noche. Y algunos comentaristas explican y dan sus opiniones acerca de por qué fue que Nicodemo encontró al Señor Jesucristo, buscó al Señor Jesucristo de noche. Algunos dicen que tal vez era una hora apropiada para poder hablar acerca de la Torá y de la ley, ¿verdad? Otros dicen que tal vez fue que este hombre tenía miedo y entonces por eso fue de noche para que tal vez los otros fariseos y sus colegas no le vieran, así que de alguna manera fue de manera clandestina, no sabemos, pero lo que sí dice el texto fue que llegó al Señor Jesucristo de noche. Él fue a ese encuentro y es interesante que en ese encuentro, cuando él llega donde el Señor Jesucristo, él le reconoce como un buen maestro. Él reconoce que Jesús es un buen maestro. Él reconoce que el Señor Jesucristo ha hecho señales y que esas señales son producto de que él está bajo la dirección y la compañía de Dios. ¿Es cierto? Sí. Jesucristo estaba bajo la dirección, bajo la compañía de Dios, hacía señales, pero eso no era suficiente. En este entendimiento que tenía Nicodemo, había algo incompleto. Hermanos, y esta es la misma idea que muchas personas hoy día tienen acerca del Señor Jesucristo. Es más, hoy muchas personas son crédulas. ¿Escucharon bien? Crédulas. No significa que esas personas hayan creído verdaderamente para salvación. Es decir, tú hablas con una persona y le preguntas que si cree en Jesús, si cree en Dios, ¿y qué te dicen? Claro, yo creo en Dios. Yo desde que me levanto con el pie derecho. Yo desde que me levanto encomiendo mi vida al Señor, dicen algunos, ¿verdad? En otras palabras, lo que quieren decir, yo soy cristiano. Yo sé que Jesús existe, dicen algunos. Yo sé, la historia nos habla del Señor Jesucristo. Yo creo que Dios existe. Es más, algunos se atreven a decir, mira, yo he recibido un milagro de Dios. El Señor me ha sanado a mí, pero no son seguidores de Cristo. No son discípulos del Señor Jesucristo. Y Nicodemo está diciendo, ¿verdad? Tú eres un maestro. Le está reconociendo, tú eres un maestro. Las señales que tú estás haciendo, recuerdan Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea había convertido el agua en vino. Tal vez ellos habían escuchado de las señales que Jesús estaba haciendo. Dios está contigo. Pero el Señor Jesucristo no sigue el hilo de la conversación diciéndole como algo así como que, ¿verdad? Cuando alguien te viene a elogiar o a decir palabras
Y tú dices, sí, es que sí, yo sé que soy un buen maestro, ¿no? Claro, soy un buen maestro y no, claro, Dios me usa en señales y prodigios, ¿verdad? No, no, que Jesús no sigue ese hilo de conversación. Jesús le dice de manera radical, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo y otros, por el texto, vamos a ver que ellos estaban asombrados de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ellos estaban asombrados de los milagros del Señor Jesucristo. Pero realmente Nicodemo no sabía exactamente qué pensar acerca de Cristo. Así que por eso entonces Nicodemo posiblemente va a encontrarse con el Señor Jesucristo. Él está buscando luz. Él quiere conocer acerca de este maestro. Así que frente a las conclusiones de Nicodemo en cuanto a la persona de Cristo, Jesús le responde a la necesidad espiritual que tenía Nicodemo y que tenemos todos hoy día. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y vemos en el relato que 3 veces el Señor Jesucristo resalta su autoridad única como el Hijo de Dios. Él está hablando directamente a Nicodemo, la palabra de Dios, la palabra absoluta, definitiva, ¿verdad? A Nicodemo Él está diciendo, de cierto te digo. En otras palabras, esta doble repetición que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo era, mira, estate atento, atento. Lo que yo estoy diciendo es la palabra verdadera, es la palabra infalible, toda suficiente. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba enseñándole a Nicodemo que la única forma de poder ir al cielo es nacer de nuevo, es naciendo de nuevo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, hay algunas traducciones que traducen mejor y dicen nacer de arriba, es decir, nacer de lo alto, nacer del cielo, nacer de Dios, nacer espiritualmente. Y el Señor le dice eso a Nicodemo y Cristo quiere que Nicodemo entienda que lo más importante en un sentido no es la teoría ni las señales. Y eso lo hemos enfatizado mucho aquí, ¿verdad? Cuando las personas tal vez vienen y comienzan a hablar y hablan muy bonito y las señales y de todo lo que han visto, pero a la final, ¿qué es lo más importante? Que nazca de nuevo. Tú puedes recibir un milagro. Tú puedes conocer mucho acerca de Dios, pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar, no puedes disfrutar del reino de Dios. Así que Cristo no va con rodeo, Cristo va de manera directa, de una manera radical y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y por eso, hermanos, Cristo, el Señor, está llamándonos a nosotros a recordarnos que no debemos asombrarnos con la sabiduría, tal vez la inteligencia de los hombres a la hora de predicarle la palabra de Dios. Estamos llamados a anunciar, somos unos mensajeros, somos heraldos de Dios para compartir a otros acerca de Cristo, que es nuestro Salvador, y de nuestra necesidad espiritual, hermanos. Es absoluto lo que está diciendo el Señor, es necesario nacer espiritualmente. Es necesario nacer de arriba, es necesario, en otras palabras, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados para poder gozar de una vida eterna con Él.
Si ustedes recuerdan el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, el evangelista Marcos habla acerca de las condiciones necesarias para que ese reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias según Marcos 1, versículos 14 y 15? Miren lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús, el Hijo de Dios, vino de Galilea predicando ¿qué cosa? El testimonio de que fue al cielo y regresó. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? Versículo 15, el contenido. ¿Qué era lo que decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son las condiciones necesarias. Arrepentidos, es decir, tiene que haber una transformación de nuestros pensamientos. Tiene que haber una transformación de nuestras acciones. Y tenemos entonces que en Cristo Jesús, ¿verdad? Creer en su persona, creer en su obra. Nuevamente, Nicodemo, siendo un hombre con mucho reconocimiento humano, una persona muy entendida, no podía comprender el lenguaje, las palabras del Señor Jesucristo. Él le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algunos comentaristas dicen que posiblemente Nicodemo estaba pensando de manera literal, ¿verdad? Pero escuchen esto, hermanos. Nicodemo era un hombre entendido. Nicodemo no entendía el significado espiritual de lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando, pero en otras palabras, él estaba como reflexionando y preguntándose, pero ¿de qué nuevo nacimiento me hablas tú? O sea, tú me estás hablando de, o sea, como, no sé, un hombre que ya está viejo, o sea, va otra vez a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y van a nacer. Él está como pensando, ¿te refieres a eso? No, no puede ser. O sea, la respuesta es en absoluto, o sea, no es así, ¿verdad? Pero él está razonando su mente finita. No podía comprender las verdades del reino de Dios. No podía comprender, hermanos, las verdades del reino de Dios para Nicodemo estaban veladas. Era un hombre inteligente, pero era un hombre ciego, espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, hablándole a los creyentes en Corintios, si ustedes recuerdan, los creyentes en Corinto, el contexto en el que ellos estaban, era la cuna de la sabiduría humana. Y el apóstol Pablo les dice a esos corintios que no se trata, el evangelio no se trata de una filosofía, ¿verdad? Hueca, no se trata de argumentación de palabras, no se trata de persuasión humana. O sea, no se pueden comprender las cosas espirituales, en otras palabras, si no se es espiritual. Y eso se lo dice Pablo a los corintios. En 1 Corintios 2, versículo 14. Mire lo que él les dice. Él les dice, pero el hombre natural, y él está haciendo un contraste. Si usted mira 1 Corintios 2, él está hablando de la sabiduría mundana, de la sabiduría caída versus la sabiduría espiritual. Sabemos que la sabiduría es Cristo mismo. Y él les dice, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locuras. Él no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, así de sencillo. James Montgomery Boyce, que fue un pastor de la 10ª iglesia presbiteriana en Filadelfia, comentando acerca del no entendimiento de Nicodemo, acerca del nuevo nacimiento, mire lo que él dijo. Él dijo, Nicodemo no entendía
lo que la mayoría de los hombres y mujeres hoy día no entienden. ¿Escucharon eso? ¿Cómo así? ¿Que no entendían? Que no se entra al reino de Dios para mejorarse. ¿Escucharon eso? No se entra al reino de Dios para mejorarse. No es una mejora cuando tú entras al reino de Dios. Ni por obras, ni por herencia, sino por un nuevo nacimiento espiritual que Dios mismo efectúa. ¿Escucharon eso? Nicodemo no entendía lo que muchas personas hoy día no entienden. Que no entienden, que no se entra al reino de Dios para mejorarse. O sea, es como que una persona por allá, no sé, se está portando mal en la casa y tú necesitas ir a la iglesia para mejorarte, ¿verdad? O como que por allá la persona que es alcohólica, tomadora, tú necesitas ir a la iglesia para que dejes de tomar. O sea, como si el evangelio fuera solamente un cambio moral. No, hermanos, es un cambio de corazón. Eso es lo que hace el evangelio. Es un cambio de corazón, ¿verdad? Eso es lo que algunos teólogos llaman como la regeneración. Así que Nicodemo está ahí y Jesús nuevamente por segunda vez en el versículo 5 le dice otra vez que le es necesario nacer de nuevo. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es como una explicación más amplia de lo que ya le ha venido diciendo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él está respondiendo a Nicodemo otra vez y le está tratando de traer más luz acerca de lo que significa nacer de nuevo y le dice, mira, nacer de nuevo es como nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nacer del agua y del espíritu? Pablo, el Señor Jesucristo le está diciendo, mira, te estoy tratando de explicar lo que significa nacer de nuevo, lo que significa nacer de arriba, es nacer del agua y del espíritu. Se suponía que Nicodemo iba a entender esas palabras que el Señor Jesucristo le estaba citando. Porque el Señor Jesucristo le estaba citando Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa eso? Lean conmigo Ezequiel 36, 25. Dice la escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, miren esto, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Para qué? Para que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Así que nacer del agua y del espíritu, en otras palabras, representa la obra purificadora interna del Espíritu Santo que santifica nuestras vidas, que nos imparte vida nueva. Miren, hermanos, esto es así de sencillo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 el Señor Jesucristo le da la vista a un ciego, ¿recuerdan? Ciego de nacimiento. Y los fariseos comienzan a interrogarlo una y otra vez, varias veces para preguntarle qué fue lo que le pasó. Y sabe, este hombre ciego no sabía mucho de teología. Este hombre ciego no sabía mucho, ¿verdad? La gente le estaba diciendo, mira, pero es que este tipo que te sanó posiblemente podía ser un pecador. Esta persona, ¿verdad? Mira lo que hizo. Y este hombre dijo, yo no sé si es pecador, yo no sé lo que ustedes están diciendo, pero una sola cosa yo sé. ¿Qué cosa? Yo estaba ciego
y ahora veo. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Hermanos, y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros un día estábamos ciegos y de repente comenzamos a sentir nuevos deseos en nuestro corazón. Comenzamos a retroceder en cuanto al pecado y a hacer cosas que ahora la gente se asombra, como que un domingo tú yendo a la iglesia en la mañana temprano, cuando de pronto el domingo, no sé, el caso de ustedes o de algunos de ustedes anteriormente, amanecían en Guayabao, ¿no? O no sé, qué otras cosas, ¿dónde estaban el fin de semana? Pero ahora, por la gracia de Dios, venimos como pueblo de Dios a escuchar la palabra de Dios, a querer aprender más del Señor. Y yo siempre les he contado a ustedes, ¿no? Yo un día, hermano, yo sé que para muchos de ustedes es difícil, ¿no? A veces, Pastor Edison y la gente ve, tal vez ahora, pero yo nunca, ¿verdad? Me hice como que ideas de que voy a ser un pastor, voy a predicar la palabra de Dios. Yo lo que recuerdo es que un día yo siempre estaba allí en la calle 29 en Ciénaga con los amigos, bailando, recochando, hablando, como decimos aquí, mamando gallo, jugando tantas cosas, viviendo en pecado, en el disfrute del mundo. Y de repente un día comencé a ir a la iglesia, comencé a orar, comencé a soñar y que ahora que quería ser un misionero. Después quería ser un pastor y escuchaba a los pastores predicando. Oye, ojalá yo un día pudiera ser un pastor. Estaba muerto y de repente un día tenía vida. Y el Señor Jesucristo le trae esta historia, le recuerda a Nicodemo, Ezequiel 36, 25, 27, y Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Él no podía entender eso. Él no podía entender eso. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía una religión. Nicodemo pensaba que la salvación era producto de la obra, del mérito, de echarle ganas de un hombre. Por eso el Señor Jesucristo le aclara una vez más. En el versículo 6 le dice, mira Nicodemo, te lo voy a poner de esta manera. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué le está diciendo? Mira, Nicodemo, en otras palabras, la naturaleza humana caída lo que produce es conforme a esa condición. Todos los seres humanos nacemos en pecado bajo la ira de Dios, según Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. La naturaleza humana caída lo que produce es seres humanos caídos. Pero la obra poderosa del Espíritu Santo, siendo renovada por el Espíritu Santo, es espiritual. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Dios es el que obra, es solamente obra de Dios, hermanos. Es obra de Dios. Ahora, frente a todo lo que ha escuchado Nicodemo, Nicodemo está asombrado. Él no entiende. Es como mucha gente hoy, no entienden. Pero sin embargo dice, oye, esas palabras suenan poderosas. O sea, bueno. Pero aún así no entienden. Jesús está hablando acerca de la necesidad de nacer de nuevo, lo cual es una obra exclusiva de Dios. Pero Nicodemo está maravillado de lo que está escuchando, pero él no está entendiendo nada. Y el Señor nuevamente le recuerda otra vez, os es necesario nacer de nuevo. Él sigue ahí, Señor Jesucristo, recordándole. Nicodemo está asombrado, ¿cómo así que la salvación es por la obra de Dios, no por la decisión humana? Y Cristo está argumentándole y enseñándole como que ya es suficiente lo que te ha enseñado. Pero Cristo sigue hablándole y entonces luego del versículo 8 al versículo 11 le habla acerca del carácter soberano de la regeneración. Le trae un ejemplo más. Nicodemo, bueno, no has entendido lo que significa nacer de nuevo, lo que significa nacer de arriba, lo que significa nacer del agua, nacer del espíritu. ¿No entiendes esto? Bueno, te lo voy a poner de esta manera. Tú sabes el viento, ¿verdad? Sí, claro, ok.
Bueno, mira, versículo 8. El viento sopla de donde quiere. Y tú escuchas su sonido, ¿verdad, Nicodemo? Sí, ok. Pero tú no sabes de dónde viene el viento. Tú no sabes a dónde va el viento. Ok, bueno, así es todo aquel que nace de nuevo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Entendiste, Nicodemo? Mm, suena interesante, pero ¿cómo puede hacerse esto? Mira, Nicodemo, lo que esto significa es que el Espíritu Santo actúa de manera independiente. Estoy parafraseando, ¿no? Lo que esto significa es que la obra del Espíritu es soberana. El viento tú no lo ves, pero tú escuchas su sonido y tú escuchas, ¿verdad? Lo que produce de alguna manera cuando hay muchas brisas, el viento, tú ves que hay árboles que se cayeron. Tú escuchas su sonido, no sabes de dónde viene, para dónde va. Lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es, mira, la realidad es que no sabemos de manera, por así decirlo, eh, profunda. Los misterios de Dios no los conocemos. Dios actúa de manera misteriosa. De hecho, hay un teólogo llamado Luis Berkhoff y él define lo que es la regeneración. Y él dice que la regeneración es la obra del Espíritu donde Él imparte vida espiritual. Él dice es la obra misteriosa del Espíritu. Cuando a ti te preguntan cuándo naciste de nuevo, ¿qué dices tú? ¿Cuándo naciste de nuevo, hermano? Algunos dicen, no, el día que me bauticé. ¿Cuándo naciste de nuevo? No, yo recuerdo que un día fui a la iglesia y nací de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? Hmm, Lo que sé es que yo antes vivía en pecado, pero ahora hay algo que ha cambiado en mi vida. ¿Verdad? La obra del Espíritu en la salvación del hombre es poderosa. Es incomprensible por la razón humana. No se puede entender de manera exhaustiva. Pero lo que sí podemos ver es los cambios. Sí podemos ver lo que Dios hace en el corazón del hombre por medio de su vida, de sus acciones, cómo piensa, cómo actúa ahora. Eso. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 1, dice que Él nos dio vida a nosotros, nos dio vida cuando estábamos muertos, no enfermos, no estábamos heridos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice la escritura, ya que por las obras de la ley, por las obras, por las acciones de los hombres, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú miras el Antiguo Testamento y lo que te va a mostrar es que los sacrificios del Antiguo Testamento no fueron suficientes para quitar el pecado, que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue necesario, pero no fue completo. Se necesitó la intercesión del sumo sacerdote del Señor Jesucristo. Se necesitó el sacrificio único y suficiente del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nuevamente, no es por las obras, es por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que Cristo le recuerda a Nicodemo que lo que él está hablando es palabra de Dios y que él y su padre son testimonio y que ese testimonio es válido. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento toda palabra, toda acusación tenía que ser aprobada por dos o más testigos. No podía una sola persona decir, mira, esta persona hizo tal cosa, si no tenía otro testigo más. Y el Señor Jesucristo dice, mira, de lo que nosotros sabemos, pero ¿cómo así si Jesús está solo? Él dice, de lo que nosotros sabemos, hablamos. Algunos comentaristas dicen que posiblemente se estaba refiriendo
al testimonio de Juan el Bautista y de otros, pero yo creo que hace referencia al testimonio del Padre, porque vamos a ver más adelante en Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, donde el Señor está diciendo, mira, lo que yo estoy diciendo es válido, porque yo y mi Padre, ¿verdad? Estamos aquí como testigos. Y eso valida mi testimonio. Pero Nicodemo y otros no están recibiendo este testimonio del Señor Jesucristo. Los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 43. Si ustedes recuerdan, el Señor dice que ellos no podían entender el lenguaje del Señor Jesucristo. ¿Por qué no podían entender el lenguaje del Señor Jesucristo? Miren el versículo 43. Dice literalmente, porque no podían escuchar mis palabras. Es decir, porque no podían escuchar a Cristo. Por eso esas personas no podían entender la palabra de Dios. Hermanos, en otras palabras, para nosotros poder entender las palabras de Dios tenemos que ser regenerados. Para nosotros poder comprender espiritualmente las cosas de Dios, algo tiene que ocurrir en nuestros corazones. No se trata de un ejercicio meramente intelectual, de poder leer la palabra. Hermanos, de hecho, si así fuera, hay muchos teólogos liberales que estudian las escrituras y llegan a la conclusión de que Dios no es real. ¿Por qué? Porque no hay una transformación del corazón. Hay muchas personas inteligentes, pueden llegar a ciertas conclusiones. De hecho, hay una gran discusión en cuanto a las evidencias para que una persona pueda creer si Dios es real o no. Y hay una discusión entre tal vez algunos teólogos diciendo se necesitan evidencias para que una persona pueda llegar a creer que Dios es. Entonces se hablan de algunas evidencias filosóficas y se dice que todo el universo, ¿verdad?, tiene un orden y ese orden tiene que venir de un ser supremo, que hay un diseño, que todas las cosas tienen color, que hay un diseño creativo y que detrás de todo ese diseño tiene que haber un creador, que todo tiene una causa y el que causa todo es Dios. Y comienzan a hablar, ¿verdad?, de todo esto y hablando, pero a la final, aunque hayan las evidencias, si una persona no ha sido regenerada y no tiene fe en el Señor, no puede creer, aunque las evidencias estén. Y esto es lo que se llama teología presuposicionalista. Suena aquí bastante. Pero la idea es, amados hermanos, si no hay fe en el corazón del hombre, si el hombre no es regenerado, por más que pueda levantarse un día y decir, oye, qué sol tan hermoso, aunque muchos no decimos así, ¿no? Uy, este sol está fuerte, está picante, ¿no? O ir al mar y decir, wow, qué océano tan hermoso. O ver el atardecer y decir, wow, esto. No, hermano, si no hay fe, el hombre no va a poder llegar a la conclusión de que realmente todo ha sido creado por Dios y que necesitamos adorarle. Si ven ustedes, esto parece como que, bueno, sí, es una conversación, al final se convirtió en un discurso de parte del Señor, todo quedó claro, pero no. El Señor Jesucristo sigue más adelante. Nicodemo, ¿entendiste? ¿Sí entendiste? ¿Cómo es que es esto? Explícame otra vez. Señor le dice en el versículo 12, pero bueno, si yo te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y vio luego el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí va, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué
¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, pero bueno, te he tratado de enseñar con algunos ejemplos, ¿verdad? Elementales, fundamentales, pero entiendo, tú no tienes fe, no puedes creer realmente en estos fundamentos. Ahora, si yo te hablo de otras cosas, no vas a entender igual. Hermanos, pueden ser las verdades más elementales. Si una persona no ha sido regenerada, no va a entender las cosas espirituales. Ahora, si no entiende las cosas elementales, mucho más aquellas cosas que son un poco más difíciles de entender. Escuchen esto, hay un escritor llamado Donald de Maray. Él escribe un libro que se llama Introducción a la Biblia y él dice que en un sentido todos los creyentes que han nacido de nuevo pueden comprender toda la Biblia. ¿Cómo así? Sí. Pueden comprender toda la Biblia de manera esencial, es decir, de manera fundamental. Y eso significa que si se puede comprender las escrituras de manera fundamental, podemos seguir creciendo y conociendo más acerca del reino de Dios. Nicodemo no podía comprender el evangelio. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Nicodemo estaba ciego espiritualmente. El Señor Jesucristo estaba hablándole a un ciego. El Señor Jesucristo estaba hablándole a un muerto. Hay un teólogo llamado Thomas Watson y él dijo lo siguiente, él dijo que el más humilde creyente instruido por el Espíritu Santo sabe más del Evangelio que el filósofo más brillante que permanece en tinieblas. ¿Escucharon eso? El más humilde creyente instruido por el Espíritu Santo sabe más que el filósofo más brillante que permanece en tinieblas. Tremendo. Para finalizar con el discurso bastante largo de cómo es que el hombre es salvo, Jesús le dice algo más para finalizar. Le dice, Nicodemo, mira, ya te he explicado mucho, pero voy a resumirte. En conclusión, Nicodemo, mira, tú tienes que creer en mi persona. Nicodemo, para terminar, te he tratado de explicar, pero mira, tú tienes que creer en mi persona y tienes que creer en mi obra. Nicodemo, te voy a explicar. Tú recuerdas Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, la visión del Hijo del Hombre. Esa visión del Hijo del Hombre que dice Daniel, que mientras él tuvo una visión y en una visión de noche dice que vio en las nubes del cielo que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Nicodemo, mira, yo soy el Hijo del Hombre del que profetizó Daniel capítulo 7. Sí, Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que recordar muy bien Números capítulo 21 del 8 al 9. Tú eres un maestro de Israel, debes de conocer Números 21 del 8 al 9. Bueno, Nicodemo, para que tú entiendas, yo soy la realidad presente de la figura de la serpiente levantada en Números 21, versículos 8 y 9. Tremendo. ¿Tú recuerdas cuando el pueblo rebelde de Israel murmuró contra Dios y se quejó, ¿verdad? Y vinieron serpientes venenosas para picar a estos rebeldes israelitas, pero se fue levantada una serpiente para que todo aquel que mirara a esa serpiente fuera sanada de ese veneno mortal. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Ok. Bueno, yo soy la realidad presente. Tú tienes que creer en mí, tú tienes que creer en mi persona. Tremendo. Pero hermanos,
se termina esta historia. Y en conclusión, tal vez uno pregunta, pero bueno, ¿y qué pasó con Nicodemo? ¿Sería que Nicodemo, qué pasó? ¿Se arrepintió? Todas estas palabras del Señor Jesucristo, ¿qué ocurrió con él? Bueno, las escrituras no especifican la fe de Nicodemo, pero la mayoría de los estudiosos, y mirando ciertos textos de las escrituras, arrojan luz a que Nicodemo se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Más adelante en Juan capítulo 7, versículos del 50 al 51, mientras en su primer momento Nicodemo fue al Señor Jesucristo de noche, aquí en Juan 7, versículos 50 al 51, Nicodemo defendió a Jesús de manera pública ante el consejo del Sanedrín. Él hizo eso. En Juan capítulo 19, del versículo 39 al versículo 40, cuando el Señor Jesucristo murió, él y José de Arimatea, si ustedes recuerdan, ayudó a sepultar el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hizo Nicodemo? Este hombre rico no escatimó y llevó una enorme cantidad de especias aromáticas. Dice la escritura que trajo como 100 libras. ¿Qué ocurrió en la vida de este hombre? Juan Calvino dijo que aunque la fe de Nicodemo no fue de manera inmediata ni plena al principio, finalmente fue llevada por el Espíritu a una verdadera confesión de Cristo, como se evidencia hacia la persona del Señor Jesucristo al morir. Y el comentarista Matthew Henry dice que vemos en Nicodemo un ejemplo de la gracia progresiva. Aunque Nicodemo comenzó en tinieblas, la luz de la gracia y del evangelio le alcanzó. No se avergonzó de identificarse con Cristo cuando muchos le abandonaron. Así que, hermanos, para finalizar, recuerda que para gozar de la presencia y la gloria de Dios, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué puedes hacer? Ora y pide a Dios arrepentimiento y dile al Señor que te dé fe para poder creer en Él, que tus ojos sean abiertos a las grandes doctrinas del Evangelio y el gozo, no solamente de conocer doctrinas, sino también vivir esas doctrinas y obedecer a la palabra de Dios. Tal vez aquí sentado o aquí sentada hay un Nicodemo, pero hoy el Señor está diciendo, te es necesario nacer de nuevo, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, soy tu única esperanza para que seas sanado del veneno del pecado. Hoy es el día de la salvación. Pero tú estás en Cristo y dices, bueno, yo soy cristiano. Pero tienes que recordar también que tus ojos han sido abiertos a la verdad del Evangelio por pura gracia y misericordia. Y eso debería llevarnos a nosotros a vivir con gratitud como cristianos. Debería llevarnos a vivir con humildad. Debería llevarnos a vivir con asombro de la gracia sublime de Dios. Siempre necesitamos recordar eso, hermanos. ¿Quién eras antes? ¿Quién eres ahora por pura gracia? Pero que puedas seguir adelante, conociendo más acerca de Dios. Y que mientras más conoces acerca de Dios y de Dios mismo, tu vida cada día, cada día, cada día va a ser semejante a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades elementales del Evangelio, pero necesarias. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos
ser santificados cada día. Obra, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. Hermanos, antes de irnos, queremos recordarles, hemos estado anunciando ya desde hace algún tiempito que vamos a tener un servicio a partir del mes de octubre.